El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, gracias a los comentarios de los oyentes. Seguimos en la señal abierta de Majestad FM para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en la internet a través de www.radiomajestad.com. Por cierto, seguimos transmitiendo a través del Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Y pueden sintonizar este espacio de noticias por Twitter a través del Twitter Live, @primerahora_s. ¿Cuándo estuvo Pavel Muñoz aquí? El lunes, ¿no? Lunes. El asambleísta Pavel Muñoz el día lunes hizo un planteamiento público al presidente de la Asamblea Nacional y al resto de la Asamblea. Él sugiere que la Asamblea se tome el tiempo, no solo la Asamblea, sino la sociedad ecuatoriana se tome el tiempo para plantear un debate sobre el sistema electoral que necesita el país. En buen romance, lo que plantea el asambleísta Muñoz es que por ahora la Asamblea no acelere la incorporación de reformas al Código de la Democracia, tema del cual está siendo materia de discusión a partir de un informe que había sido elaborado por la Comisión de Justicia el año pasado, un tema que estuvo pendiente desde enero del 2018 y que ahora se pretendería incorporar como insumos las propuestas de dos segmentos del Consejo Nacional Electoral, el liderado por la presidenta Diana Tamaín, integrado por los consejeros José Cabrera y Estela Cero. Por otro lado, el vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verde Soto. Y aparte, una propuesta planteada por el Tribunal Contencioso Electoral en la persona de su presidente, el doctor Arturo Cabrera, que visita nuestra mesa de trabajo. Pero Pavel Muñoz dice, no debatamos hoy, vamos con las reglas del juego vigentes a 2021 y aprobemos una legislación electoral hacia el futuro, que podría en buen romance comenzar a regir a partir del 2023. Le planteo, y con esto arranco la entrevista con nuestro invitado, el doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos, si esta intención que plantea el asambleísta Pavel Muñoz es válida o no. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días a toda la audiencia de Radio Majestad, a ustedes dos, señores periodistas, con el mejor agrado concurro a su convocatoria. Muchas gracias. Bienvenido, presidente. En esencia es correcto, porque toda reforma electoral debe estar alejada de varios factores que son esenciales: fechas, nombres, colores y números. En esencia, lo que plantea el legislador es correcto. Si quiere hacerse un análisis absolutamente consecuente con los intereses de la nación, debería tomarse un proceso de 4, 5, tal vez 6 años en elaboración de los consensos suficientes para establecer normas de carácter definitivo para ser aplicados, ojalá, en los próximos 30 años, sin modificaciones. No, una cosa de largo aliento, no cambiar cada 2 años, pretender cambiar la legislación electoral. O sea, cada 2 años refundamos la República en función de los intereses que pueden ir surgiendo en el momento. En el Ecuador, los temas electorales siempre son calientes. Los principales testigos son ustedes, que son los generadores de opinión. Pero yo quisiera aclarar varios puntos sobre los antecedentes que usted puso. Primero, no son temas aislados las propuestas que se han realizado desde la función electoral. Una vez que se terminó el periodo electoral del 2019, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral acordamos acciones para presentar nuestras visiones y nuestros proyectos en función de las experiencias buenas y malas que deja todo proceso eleccionario. El Tribunal Contencioso Electoral tiene ya una década en la que nos ha tocado ir tomando resoluciones en función de las realidades de los procesos electorales. Tanto es así que trabajamos en conjunto que los temas fueron analizados en plenos del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral en las instalaciones del CNE y en las del Tribunal. Intercambiamos documentación, trabajamos en grupos de asesores tanto de las dos instituciones con los jueces y con los consejeros, y la intencionalidad siempre fue presentar un proyecto integrado que tiene que diferenciarse en algo que es elemental. El Consejo Nacional Electoral es el órgano de control responsable de las tareas administrativas operativas de los procesos de elecciones. Y nosotros, ustedes son los juzgadores de los procesos de juzgamiento. ¿Cuál es la diferencia y por qué la importancia de lo que se está proponiendo?
Me voy a permitir hablar en función del tiempo, respetando la programación que tienen ustedes, de la propuesta del tribunal. Miren, en la Constitución de Montecristi, cuando se generó la división de las tareas administrativas operativas de los procesos electorales, que antes estaban todas en manos del Tribunal Supremo Electoral. Sí, y en manos de los delegados de los partidos políticos. Recuerden ustedes cuál era la conformación. Claro. Cuando se generó eso y se creó la necesidad de la norma legal jerárquicamente inferior a la Constitución que viabiliza todos los procesos, el Código de la Democracia tiene todo, menos un procedimiento contencioso electoral para juzgar las infracciones, para proceder con los recursos, para atender las quejas. ¿Y cómo han venido trabajando? ¿Con reglamentos? En función de un reglamento elaborado hace muchos años, que también refleja las mismas carencias del código. Es decir, tiene normas contradictorias, normas vacías, infracciones sin sanción, procedimientos que no se contemplan y que, si no se suben a la jerarquía de ley, pueden algún rato llegar a maniatar a los operadores de justicia y adicionalmente no cumple el reglamento nuestro, elaborado hace como 8 años, no cumple los principios constitucionales de inmediación, de oralidad, de contrastación de la prueba, lo que afecta al debido proceso a la que tienen derecho todos los ciudadanos, los sujetos políticos, los candidatos que desean reclamar porque consideran que sus derechos son conculcados. Más aún, entonces, conociendo lo que usted nos acaba de informar, presidente, uno finalmente termina creyendo que sí, que es necesario debatir con más amplitud, con más tiempo, sin premuras, sin prisas, una reforma tan importante. O sea, si hay que empezar incluso definiendo cuáles son las competencias y definiendo cuál es el camino que debe tomar lo contencioso, hay que ir... O sea, competencias están definidas. Pero los procedimientos... También es necesario aclarar algo. Más allá de cualquier reforma que se pueda aprobar en función de los textos que ya fueron conocidos en el primer debate, más allá de las propuestas que han sido recogidas por el Consejo Nacional Electoral en las reuniones que se han mantenido con las organizaciones sociales, con diferentes sectores, más allá de las propias propuestas que pueden surgir de los señores legisladores en cuanto a los temas operativos del sistema electoral. Todo eso, cualquiera, si ustedes desean, si se desea incluir a la violencia política de género como una infracción, más allá de esa vinculación, todo termina en la justicia electoral. Eso hace imprescindible que los vacíos que no son subsanables vía reglamento se traten en este proceso de reforma. Eso se pudo haber sentido, y le planteo este ejemplo, por la experiencia de este año, cuando tardaron en el, digamos, de acuerdo a lo que usted nos señala, en el procedimiento que establece el Código de Democracia, tardaron en el Tribunal Contencioso Electoral para tomar determinadas resoluciones y por eso, por ejemplo, pasó el caso de Los Ríos y pasó el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿o no? A ver, yo quiero aclarar que el tribunal no es el que se demoró. ¿Quién se demoró ahí? El Consejo Nacional Electoral responde, luego de sus planes operativos, a la aplicación de un calendario electoral. Y en la definición de los calendarios electorales, de los últimos 8 procesos ustedes revisan, no existe una sola mención a los tiempos de la justicia electoral. Ni una sola. Correcto. El calendario electoral tiene 5 momentos críticos de procedimientos contenciosos electorales. Cuando se van a aprobar los planes operativos, se pone una fecha límite para el registro de las organizaciones políticas que podrán tener candidatos. Cualquier organización política que crea que la fecha límite le afecta en sus intereses de participación, puede apelar al tribunal. Ya. Cuando se está depurando, confeccionando, revisando el registro electoral, el padrón electoral, cualquier ciudadano que se considere afectado por la no inclusión en el padrón puede reclamar. Cuando se van a hacer las inscripciones de candidaturas, por lo general en los periodos de los últimos 8 procesos electorales, los periodos de inscripción de candidaturas es de 1 mes. Pero ahí hay que considerar algo previamente, señores periodistas, que les pido me den solo 30 segundos para decirlo. En esa etapa, las organizaciones políticas tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde en los procesos electorales
y definir las candidaturas internas en función de los procesos democráticos que establece la Constitución y la ley, pero con la anticipación debida. Nuestra legislación, ¿qué dice? Los problemas internos de las organizaciones políticas primero se resuelven al interior y de ahí van a la justicia electoral. Pero si dentro del mes que se tiene que inscribir candidaturas, la gran mayoría de organizaciones políticas se preocupan los 2 últimos días en inscribir sus candidatos, es más, los 2 últimos días se pretende hacer las elecciones internas, ¿a qué tiempo se resuelven al interior de las organizaciones políticas y a qué hora resuelve el tribunal? Eso generó en el proceso que pasamos que el 5 de febrero que se inició la campaña electoral, nosotros recién el 9 de febrero, 4 días después de que se inició la campaña electoral, todavía seguíamos recibiendo causas para iniciar el procedimiento de juzgamiento. Pero entonces la culpa o la responsabilidad no es del tribunal, ni siquiera de la ley, sino de las organizaciones políticas. En esa parte sí. En esa parte sí, desde luego. Ya, correcto. Y son ellos los que resultan afectados. ¿Por qué? Porque hay candidatos que se comieron 15 días de los 45 de campaña, no pudieron hacer promoción. Ese es el tercer momento, ¿no? Es el tercer momento. ¿Y el cuarto? El cuarto momento es los resultados numéricos. Los resultados numéricos. Cuando los anuncia el Consejo Nacional Electoral. Cuando se proclaman los... Y se abre ahí las fases de pero ¿cuándo será eso? Impugnación. Con el ejemplo del proceso pasado. 24 de marzo la elección. ¿Qué dice la ley? 10 días de audiencias de escrutinio. 10 días. Eso nos da 4 de abril. ¿Sí? 4 de abril. El 4 de abril recién se empiezan a notificar resultados y recién corren los tiempos de los reclamos administrativos y después de eso los jurisdiccionales ante nosotros. Pero lo que no se está contemplando en las realidades del calendario electoral que tiene que ser reformulado es que la Constitución nos pone 2 abismos, que son el 14 de mayo y el 24 de mayo. Esas son fechas escritas en piedra, son abismos. Aunque no se respetó este año. No es que no se respetó, es que el estirar las fases administrativas para poder cumplir con las garantías de los derechos de participación le permite al Consejo Electoral resolver, si ustedes quieren, hasta el 10 de mayo. Pero ¿y el tiempo de la función electoral para resolver? ¿Dónde queda? De acuerdo. Si no está previsto. Adicionalmente, en este proceso electoral... Lo que digo es que coincidimos en que el 14 de mayo era una fecha escrita en piedra, inamovible. Nosotros recibimos causas para iniciar recién el tratamiento hasta el 19 de mayo. 5 días después de que las autoridades estaban posesionadas. Así fue. ¿Eso qué implica? Que si existen autoridades de carácter pluripersonal, señores concejales electos, que sin embargo están en proceso de juzgamiento 1, 2 o 3 de quienes conforman el consejo, ese consejo municipal no puede posesionarse. Esos son los problemas que hay que resolverlos. ¿Y cómo hay que resolverlos? Con la implementación de un procedimiento contencioso electoral que garantice la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el cumplimiento de la inmediación, de la oralidad y de la contrastación de la prueba. Miren, el Tribunal Contencioso Electoral tiene 5 obligaciones. De las 5 obligaciones, del 100% de las obligaciones del tribunal, solo el 20% se trata en función de audiencias de prueba y juzgamiento. Las otras no, solo las infracciones y solo los problemas internos de las organizaciones políticas no tienen audiencia. Sin embargo, en la ley no existe un procedimiento para el proceso de reconteo de votos. A los jueces nos ha tocado. Me parece bárbaro que no existe un procedimiento de reconteo de votos. No existe. Imagínense. A los jueces nos ha tocado, mediante providencias de extrema minuciosidad, establecer los colores con los que tienen que ir sellados los paquetes. Todo el procedimiento de traslado y de responsabilidad de la custodia militar y de la seguridad de ida y vuelta. No existe un proceso para la verificación de firmas. Y lo que es peor, si me permiten darles un ejemplo, la persona que quiere denunciar una infracción o que quiere presentar una queja, tiene todo el tiempo del mundo para establecer su estrategia, la documentación de respaldo, las circunstancias de la infracción que va a denunciar. Presenta su acción. Los jueces estamos obligados a que, si está completa, señalarle fecha de audiencia. Van a la audiencia, el denunciante me presenta 1, 10, 15, 20, 50 pruebas en el orden que él quiera, me las traslada a mí y yo tengo la obligación de ese rato entregarle al denunciado. Tiene 5 minutos para revisar la prueba. Sobre esas reglas de juego tenemos que actuar los jueces.
sobre esas reglas del juego. Esas reglas no tienen sentido. Ya, pero No, precisamente por eso, más allá de cualquier modificación de carácter operativo que se quiera hacer al sistema electoral, todo termina en la justicia electoral. Lo que nosotros queremos pedirle de manera muy respetuosa, muy comedida a los señores legisladores, aprovechando su experiencia también, porque todos los señores legisladores son sujetos políticos. Todos han pasado por los procesos de elección. Exacto, alguna debe haber presentado alguna Todos apelación. deben alguna haber impugnación. presentado impugnaciones, derechos, recursos, y todas sus organizaciones políticas deben haber tenido resoluciones dictadas por el tribunal. Entonces, saben, por experiencia propia, las dificultades para la administración de justicia. Lo único que nosotros pedimos es que, a sabiendas de que nuestra propuesta, de que nuestro proyecto, que desde nuestra visión está bien articulado, tiene lógica jurídica, tiene consecuencia y secuencialidad procesal, a sabiendas de que está bien hecho, estamos conscientes que es un borrador para los legisladores. Nosotros estamos conscientes de eso. Pero a mí lo que me invita a pensar es que con esta explicación que usted ha señalado, al menos esto es absolutamente urgente. Es indispensable, no hay cómo subsanarlo, no podemos enfrentar procesos electorales, ni el que pasó, ni el que viene. Pero ¿cómo no se dio nadie cuenta anteriormente? Porque digo... Sí nos hemos dado cuenta. No me refiero a ustedes, porque ustedes recién están en el tribunal contencioso, pero digo los anteriores tribunales contenciosos. Aquí hemos tenido... El Código de la Democracia, ¿desde cuándo está vigente? 2009, ¿no? Sí. 10 años de vigencia el Código de la Democracia y resulta que recién estamos hablando de esto, doctor. La experiencia acumulada del tribunal, bárbaro. que ya tiene que dejar de decirse que es una institución nueva. Tenemos 11 años ya. Ya tenemos 11 años de experiencia. Tenemos como 11, ¿Y usted ha estado los 11 años ahí en electorales. el... No. No como juez, sino como parte de la función. Yo he sido funcionario electoral en muchísimos Pero tiempos. ¿en qué año se integró usted al tribunal? A ver, al tribunal, y eso quiero, es bueno aclarar esto. Sí, por favor. A ver, yo participé en un concurso en el año 2012, en el que resulté electo juez suplente y el periodo era 2012-2018. Ya. Fruto del mandato de la ley, el Consejo de Participación Ciudadana decidió hacer la primera renovación a mitad del periodo. Esa renovación se hizo en el año 2016. ¿Cómo se hizo? Como establece la ley, mediante sorteo. Se sortearon 2 jueces principales y 2 jueces suplentes. Que salíamos del cumplimiento de nuestras funciones y se terminaba nuestro periodo por ese mecanismo del sorteo. ¿Quiénes fueron los jueces principales que salieron? El doctor Guillermo González y la doctora Angelina Veloz. ¿Quiénes fuimos los jueces suplentes de ese periodo que se nos terminó el periodo el 2016 por el sorteo? La doctora Mérida Nájera, que es actualmente consejera suplente del CNE, y yo. Se nos terminó el periodo, yo dejé de ser juez suplente. Sin embargo, en uso de mis derechos de participación y mi derecho de ocupar un cargo público, yo participé también en el concurso del 2016. No tenía ningún impedimento. Es más, fui objeto de una impugnación que se tramitó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fruto de ese concurso, fui designado juez del Tribunal Contencioso Electoral. Me posesionaron el 8 de noviembre de 2016, la Asamblea Nacional me posesionó el Pleno, y mi periodo es del 2016 al 2022. Ustedes recuerdan que en el 2018 se hizo un proceso de evaluación fruto de la consulta popular y de las facultades extraordinarias del Consejo de Participación Transitorio, A usted no lo en el que cesaron. yo soy el único Usted no lo funcionario cesaron. público que pasó la evaluación. ¿Cómo lo logró, oiga? Solo usted no lo cesaron. Pero porque a ver, yo no puedo hablar por el resto, pero yo le demostré al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio el cumplimiento cabal de mis funciones, mi transparencia, mi imparcialidad, mi estricto apego a la ley. Y si ustedes leen el informe de la evaluación, van a ver que en varias partes dicen que no existe un solo momento, Oiga, doctor, razón para eso. Le voy a hacer una pregunta compleja en honor al tiempo. ¿Usted avaló en su condición de juez electoral la calificación de la candidatura del ex asambleísta Galo Lara? La sentencia del tribunal está colgada en la página web del Tribunal Contencioso Electoral. Esa es una resolución que tuvo análisis divergentes. La sentencia de mayoría la firmaron y la suscribieron los doctores Joaquín Viteri, el doctor Ángel Torres y la doctora María de los Ángeles Bones.
Yo tengo un voto voto salvado tiene usted. que establece Usted no estuvo de acuerdo totalmente lo contrario al análisis que constó en esa sentencia. Oiga, No quiero hablar de la sentencia porque sí, los de jueces acuerdo. no tenemos puede que por hablar de qué la sentencia. justificar de la sentencia. Y está bien porque tenemos no pueden prevaricar. No, pero tenemos que motivarlas bien De acuerdo. antes de dictarlas. Pero de ahí no tenemos ni que justificar ni discutir. Las sentencias están colgadas en la página y pueden ser revisadas. Por quien quiera. En conclusión, doctor, estas reformas al Código de la Democracia y ese posible cambio, modificación de las reglas del juego para las elecciones deberían, digamos, ser posteriores al proceso que vamos a vivir en 2021? ¿O usted cree que lo mejor es que la Asamblea les dé trámite? Los señores legisladores saben con absoluta certeza que los cambios electorales generan también confusiones e incomodidades al inicio de las aplicaciones. Si la decisión de los señores legisladores es cambiar el método de asignación de escaños y la fórmula de cálculo para hacerlo, tienen que darse la suficiente solvencia en las explicaciones y en la difusión de la aplicación del método para evitar problemas posteriores. La inclusión de infracciones nuevas tienen que estar constando en la ley. ¿Por qué resulta importante decir esto, señores periodistas? Porque nosotros, por ejemplo, fruto de la experiencia de todos estos años y de todos los procesos electorales, ¿qué sucede con la legislación electoral ahora? El Código de la Democracia establece infracciones en las que no se da la posibilidad de ponderar la gravedad de los hechos con el impacto negativo en los procesos electorales y en la violación de los derechos de participación. Hay normas que dicen la sanción es multa y destitución. No tenemos alternativa los jueces, multamos y destituimos, no se puede hacer otra cosa. Yo no puedo modificar una infracción, establecer infracciones y modificar una pena o establecer una pena vía reglamento, no puedo. Pero si no se aplican los procesos de juzgamiento previamente establecidos con jerarquía de ley, nos vamos a enfrentar a este tipo de problemas. Por ejemplo, si ustedes fueran sujetos políticos y me piden en un recurso ordinario de apelación que les dé paso a un peritaje, no tengo cómo hacerles el peritaje, no tengo normas. Y les recuerdo algo que es peor, el Código General de Procesos, que es una norma fantástica, en el artículo 1 nos dice, este código es aplicable a todos los procedimientos contenciosos, menos al electoral. La alerta del doctor Arturo Cabrera para enriquecer el debate respecto de las reformas electorales. Gracias por el tiempo, doctor. Muy amable, presidente. Muy gentil. Muchas gracias. Solo una aclaración chiquitita en función de lo que se topó en cuanto al periodo de mis funciones. La pretensión injustificada, y es más, la mera insinuación de que se estarían cometiendo actos nulos y también inválidos por parte de quien está hablando es inaceptable. Mi integridad moral no puede estar sujeta a ninguna clase de condicionamiento, y yo, oportunamente, el día de anteayer, ya dirigí las comunicaciones necesarias a la Asamblea y a la Corte Constitucional, alertando sobre la pretensión de la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para dar por terminado de manera anticipada mi periodo de manera absolutamente ilegal. No existe un solo fundamento. Correcto. Gracias al doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Al retornar, María Sol Borja conversando con nosotros sobre la presentación hoy del libro Viaje sin regreso. Esto es A Primera Hora a través de Majestad.